Buenos días, hermanos. Comenzamos una vez más esta semana con todo el ánimo para poder seguir aprendiendo del libro de Nehemías, unas lecciones muy fascinantes, y el día de hoy veremos que todos podemos formar parte del proceso de restauración. Recuerda esta frase: Dios hace más con un corazón inexperto pero dispuesto que con 1000 brazos de guerra pero rebeldes. Oremos. Capítulo 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananeel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Senaa edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asabnías. Malquías, hijo de Arim, y Asub, hijo de Paad Moab, restauraron otro tramo, y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Reedificó la puerta del Muladar, Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas, restauraron los plateros y los comerciantes. Wow, llegamos al capítulo número 3. Hasta este momento ya hemos visto cómo Nehemías, con un corazón sensible, trajo una carga de oración ante el Señor. El Señor tocó el corazón del rey de tal manera que las facilidades se dieron para que Nehemías vuelva a Jerusalén, y no solamente vuelva con el ánimo, sino también con la provisión y los recursos necesarios para poder continuar con este proceso de restauración. Y llegamos a este capítulo 3, y en este capítulo 3 nos vamos a dar cuenta de algo. Nehemías ha hecho un seguimiento de todo lo que había estado mal en los muros, de cada aspecto de los muros que había estado derribado, hace una evaluación, y ahora se pone manos a la obra. Y lo bueno es que la gente que lo rodea, las personas que lo rodean, se involucran en el trabajo. La frase del capítulo 2 que termina dice: no todos declaran levantémonos y edifiquemos. Y justamente en este capítulo 3 se va a plasmar todo ese trabajo. Y en este capítulo 3 vamos a encontrar que más de 35 veces se repite la palabra restauró, restaurar, restaurando. Todas las variantes de esta palabra que justamente nos hacen ver que todo el mundo se comprometió. Son 32 versículos, pero aparece 35 veces la palabra restaurar. Y eso es algo bueno, porque nos habla justamente del compromiso que todos tenían. Analizamos un poquito. Comienza todo con Eliasib, el sumo sacerdote. Él es el líder espiritual de esta comunidad, y él es el primero en poner sus manos a la obra. No dice: yo soy sumo sacerdote, yo estoy al frente, yo tengo que supervisar o ver. No, él es el primero en comprometerse con el trabajo. Y eso nos deja la lección, ¿no?, de que si usted es líder, otros lo están observando y van a seguir su ejemplo. Por lo tanto, si usted se dedica a evadir el trabajo, es lento para trabajar, pues los demás lo verán y lo replicarán. Y si usted está lleno de dudas y desalentado, también los demás lo seguirán. Pero Eliasib se pone manos a la obra y sigue adelante, porque luego de él su ejemplo impacta en los 50 líderes de las familias, de los ancianos, de los jefes de los distintos talleres, orfebres, comerciantes, etcétera, de todo lo que está en la ciudad de Jerusalén, y comienzan a trabajar. Hagamos un recuento muy rápido de todos estos versículos. Eliasib, el sumo sacerdote, se pone manos a la obra como el ejemplo. Nos hablan también de una infinidad de nombres que aparecen ahí, pero resaltemos algunos, como por ejemplo los de Jericó. Jericó era una ciudad donde había habido hace muchos años ese hecho portentoso donde Josué, con alabanzas y cánticos, cayeron sus muros. Y Jericó tiempo después se levantó, pero ya con una mezcla entre judíos y gentiles por ahí. Pero cuando ya llega el tiempo de la restauración, aún esta ciudad, que había tenido serios encuentros a nivel militar, de guerras con la ciudad de Jerusalén, el tiempo de la restauración dejan de lado eso y ponen sus manos a la obra, de tal manera que aún los de Jericó comienzan a trabajar.
Me llama la atención también que en este grupo grande de personas aparece un hombre que se llama Malquías. Si usted revisa el texto bíblico en Esdras, en el capítulo 10, vemos que Malquías había sido un hombre que había sido reprendido duramente por Esdras porque él se había casado con una mujer pagana. Pero vemos algo muy interesante, que él ordenó su vida de tal manera que tiempo después, ahora este mismo Malquías, que había sido reprendido duramente, comienza a involucrarse en el trabajo de restauración de estos muros. Estos muros no eran cualquier cosa. Según las investigaciones arqueológicas, nos dicen que estos muros tenían 6 metros de ancho. ¿Qué tal magnitud del trabajo para tener una muralla que tenga 6 metros de ancho? Vemos a lo largo de esta lista que hay plateros, hay gobernadores, hay comerciantes, hay perfumistas, de tal manera que no tomaron como excusa no ser albañiles o constructores de profesión, sino que más bien, por más que hayan sido comerciantes, plateros, se ponen manos a la obra. No ponen la excusa de tener poca o nula experiencia, sino más bien se ponen a servir. A los ojos de los demás podrían parecer que no eran aptos o capacitados, pero tenían un corazón de servicio, de tal manera que lo que no tenían de capacidad, por así decirlo, se suplía grandemente por la gran disposición de su corazón. Vemos también aquí a Ananías, que era un perfumero. Vemos a Uziel, que era un platero. Vemos a las hijas de Salum, que como mujeres también se involucraron en el trabajo. De tal manera que vemos una diversa gama de personalidades, oficios, indistintamente de si son hombres y mujeres, todos comprometidos con el trabajo. Y eso nos invita a una gran reflexión, ¿no? Definitivamente no hay nadie que pueda escapar de tener algo que dar por el reino de Dios. Pensemos en esto, ¿no? En el libro de Efesios, en capítulo 4, dice que los dones fueron dados justamente para equipar a los santos para la obra, para el ministerio. De tal manera que nadie puede decir, yo no sirvo para este llamado. Todos tenemos algo que aportar. Un elemento importante de este capítulo 3 es que Nehemías invita a la reconstrucción de la puerta de la oveja, de la puerta del pescado y la puerta del muladar. Que podríamos decir, ¿no? ¿Por qué preocuparnos con esas puertas? Mejor reconstruyamos la puerta principal. Pero no, Nehemías nos hace pensar también que eran puertas comunes y corrientes para la gente que transitaba. La puerta de las ovejas era donde venían las personas, los pastorcitos con sus ovejitas, todos maltrechos, cochinitos, quizás a hacer su negocio. La puerta del pescado, los que traían de los puertos justamente ese pescado que definitivamente no tenía una bonita apariencia, pero entraban ahí. La puerta que da al muladar, la puerta que da al basurero, también era restaurada. Eso nos hace reflexionar algo muy importante, que aún siendo puertas muy comunes, Nehemías está abocado a restaurar todas estas puertas. Y eso nos lleva a pensar, ¿no? Que la restauración no solo tiene que ver con los lugares vistosos, sino de todas las dimensiones de nuestra vida. Qué bueno es saber que, aunque pueden parecer insignificantes estas puertas, todas ellas están dentro de ese proceso de restauración. Saquemos algunas conclusiones y vamos a ver en base de 4 personalidades, 4 lecciones muy importantes. Eliasib, el sumo sacerdote, nos enseña que el liderazgo es el llamado a ser los primeros en servir y esforzarnos en el trabajo, sea espiritual, sea en el campo profesional, en distintas dimensiones. De Malquías aprendemos que el pasado no nos desacredita. Si bien es cierto, Malquías había tenido un pasado muy trágico porque había estado involucrado con una mujer pagana, vemos que tiempo después otra vez vuelve con todo el ánimo a seguir sirviendo. El pasado no nos desacredita. De Ananías, de Uziel y de las hijas de Salum vemos que no importa la profesión, lo que importa es la disposición del corazón. Y finalmente de Nehemías aprendemos que él es alguien que está dispuesto a distribuir el trabajo, a no poner de alguna manera topes o límites, pero sí encaminar a que las cosas se hagan bien por amor a las familias. Porque Nehemías, en una de las frases anteriores, él dice, no tengan miedo, confíen en Dios y comiencen a luchar por sus familias, por sus hijos, por sus hijas, por sus hermanos, pero sobre todo la comunión con Dios, una devoción, una restauración de la vida espiritual de cada uno de ellos. Así que, mis queridos hermanos, son algunas lecciones que podemos sacar de este capítulo 3.
que todos tenemos algo que puede contribuir a la restauración de nuestro prójimo. Dios hace más con un corazón inexperto, pero dispuesto, más que con 1000 brazos de guerreros, pero rebeldes e indispuestos a servir en el reino de Dios. Pensemos eso. Buena semana, hermanos.